¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso clamando con toda fe, tus oraciones parecen caer en el vacío? Tal vez estés haciendo todo correcto a los ojos del mundo, pero en realidad estés cometiendo un error que la mayoría de los cristianos ni siquiera percibe. Es chocante pensarlo, pero muchas personas pasan años orando sin darse cuenta de que sus palabras están desalineadas con el plan perfecto de Dios. Y no es porque Él no se interese o no escuche, al contrario, Él quiere responder, pero la manera en que te has acercado en oración está bloqueando milagros que podrían transformar tu vida hoy. Imagina descubrir que todo lo que siempre pediste podría alcanzarse de una forma más simple y poderosa, solo ajustando tu postura, tu fe y tu corazón delante de Jesús. En este vídeo, vas a aprender exactamente por qué tus oraciones pueden no estar siendo atendidas y, lo más importante, cómo abrir un canal de comunicación tan profundo con el Espíritu Santo que empezarás a percibir respuestas, transformación y paz incluso antes de ver los resultados externos. Prepárate, porque lo que voy a revelar va a desafiar muchas creencias populares sobre la oración y la fe, y puede cambiar por completo la forma en que hablas con Dios cada día. Y si de verdad quieres experimentar este cambio, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí vas a descubrir secretos sobre oración, alabanza y adoración que la Biblia enseña, pero que pocos ponen en práctica de manera real. La mayoría de las personas, cuando piensa en oración, imagina a alguien con los ojos cerrados, repitiendo frases memorizadas, quizá hasta apresuradas, como si fueran fórmulas mágicas para convencer a Dios de actuar de determinada manera. Pero la Biblia nos muestra que la oración no es una moneda de cambio, sino un encuentro profundo, íntimo y transformador. Jesús dejó claro que no se trata de discursos largos ni de repeticiones automáticas, sino de un corazón que se abre delante del Padre. Es como cuando un niño pequeño corre a los brazos de su padre, sin necesitar palabras sofisticadas para ser entendido, porque la relación es de amor. Justamente eso espera Dios de nosotros: sinceridad, entrega, transparencia. El Espíritu Santo actúa en ese proceso como aquel que traduce incluso los gemidos que no conseguimos poner en frases. Por eso, orar no es simplemente hablar, sino también escuchar. Cuando alguien dobla las rodillas en fe, no está solo cumpliendo una práctica religiosa, está accediendo a la presencia del Creador, quien puede transformar la mente, calmar las emociones y renovar las fuerzas. Quien aprende esto entiende que la oración es como respirar, no es una carga, sino una necesidad vital. Si lo piensas, ¿cuántas veces tu vida estuvo marcada por momentos en los que no sabías qué hacer, pero al buscar a Jesús en oración encontraste dirección y paz? Eso no es casualidad, es el milagro ocurriendo en silencio. El verdadero significado de la oración está en reconocer que no lo controlamos todo, pero podemos descansar en la certeza de que Dios sí está en control. Y cuanto más crece ese entendimiento, más percibimos que el tiempo de oración no es gasto, es inversión, el tipo de inversión que multiplica la fe, despierta alabanza espontánea y genera adoración genuina. Uno de los mayores errores que mucha gente comete es pensar que orar es solo una manera de pedir bendiciones. Claro que podemos pedir, al fin y al cabo, el mismo Jesús nos animó a pedir, buscar y llamar. Pero limitar la oración a una lista de peticiones es reducir la grandeza de lo que realmente significa. Imagina a un amigo que solo se acerca a ti cuando necesita algo, dinero prestado, un favor, que lo lleves de un lugar a otro. ¿No sería extraño? Pues con Dios pasa lo mismo. Él desea relación, no solo transacciones. Orar es diálogo, no monólogo. Es cuando abres el corazón para hablar y, al mismo tiempo, guardas silencio para oír. Muchas veces el Espíritu Santo nos corrige y nos consuela en ese lugar secreto, recordándonos lo que ya está escrito en la Biblia y trayendo dirección para decisiones importantes. ¿Un ejemplo práctico? Piensa en esos momentos en los que necesitas decidir si cambiar de trabajo, iniciar una relación o incluso dar un paso de fe en alguna área de tu vida. Es precisamente entonces cuando la oración verdadera se vuelve esencial. No se trata de intentar arrancar una respuesta inmediata del cielo, sino de alinear el corazón con la voluntad divina. Y cuando eso sucede, incluso los no de Dios pasan a verse como milagros disfrazados de protección. Es como cuando una puerta se cierra y, más tarde, comprendes que, si hubieras entrado por ella, te habrías arrepentido. Orar es confianza, es caminar de la mano de Dios, aun sin ver todo el camino. Y esa confianza se fortalece mediante la fe, la alabanza y la adoración constantes, que moldean el corazón para depender más de Jesús y menos de las propias fuerzas.
Tal vez una de las formas más bellas de comprender el verdadero significado de la oración sea verla como un ejercicio de intimidad. La intimidad no se construye de un día para otro, se cultiva con tiempo, constancia y cercanía. Por eso, la oración no puede reducirse a algo ocasional, un recurso de emergencia para momentos de crisis. Orar es como cultivar un jardín, cuanto más riegas, más flores aparecen, cuanto más te dedicas, más frutos surgen. Y no se trata de perfección en las palabras, sino de constancia en la entrega. En la práctica, esto puede significar reservar unos minutos por la mañana, antes de perderte en el ruido del día, para simplemente hablar con Dios, agradecer, poner en sus manos lo que te preocupa y escuchar en silencio. Muchos dan testimonio de que, cuando transformaron la oración en un hábito diario, percibieron un cambio radical no solo en el ambiente espiritual, sino también en las actitudes, el ánimo y la manera de ver la vida. Porque, en la presencia de Jesús, la mente se aquieta, el corazón se llena de fe y hasta las circunstancias más difíciles se encaran con esperanza. Y lo más interesante, cuanto más ora alguien, más natural se vuelve alabar y adorar en cada detalle del día, ya sea en un momento de victoria o en medio de las luchas. Es como si cada respiración se volviera una oración silenciosa, reconociendo que Dios está allí, en cada paso. Y es justamente en ese punto cuando entendemos, la oración no es solo para hablar, también es para aprender a escuchar, porque muchas veces el milagro está en la respuesta que no esperábamos, en el silencio que enseña y en la dirección que solo el Espíritu Santo puede dar. Y, a medida que este entendimiento se profundiza, empezamos a percibir que el verdadero poder de la oración no está en cambiar la voluntad de Dios, sino en transformar nuestro corazón para que Él nos conduzca a donde realmente necesitamos estar. Pocas cosas frustran tanto a un cristiano como arrodillarse en oración, clamar con intensidad, esperar con fe y, aún así, no ver el resultado tan deseado. En ese punto, muchos empiezan a preguntarse, ¿Dios realmente me escucha? ¿No será suficiente mi fe? La Biblia nos da pistas claras de por qué algunas oraciones parecen no pasar del techo de la habitación. Santiago 4:3 habla con firmeza, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros placeres. En otras palabras, muchas veces oramos con intenciones equivocadas, enfocados solo en nuestros deseos momentáneos, sin preocuparnos de si eso está o no dentro de la voluntad divina. Es como un niño pequeño que pide chocolate para el desayuno, el padre oye, pero no concede, porque sabe que aquello le haría más mal que bien. Del mismo modo, Dios no nos está castigando cuando responde con silencio, en realidad, está protegiéndonos. Pero es difícil aceptar eso cuando estamos en el calor de la necesidad, ¿verdad? Imagina a alguien pidiendo insistentemente entrar en una relación que parece perfecta a los ojos humanos, pero que, en el fondo, traería dolor, decepción y alejamiento del propósito. En ese caso, el no de Jesús es un milagro de preservación, aunque duela en el momento. El Espíritu Santo, cuando le permitimos guiarnos, nos enseña que la oración no trata de convencer a Dios para que cumpla nuestra voluntad, sino de aprender a confiar en su corazón. Y es precisamente esa confianza la que transforma la frustración en fe, y la aparente demora en alabanza, porque entendemos que hasta los silencios son respuestas cargadas de amor. Otro motivo por el cual muchas oraciones no reciben respuesta es la falta de alineación con la misma palabra de Dios. Orar sin conocer la Biblia es como intentar hablar un idioma sin entender su vocabulario, puede sonar bonito, pero carece de consistencia. Cuando Jesús oraba, se apoyaba constantemente en las Escrituras, mostrando que la oración eficaz está fundamentada en lo que Dios ya declaró. Esto significa que, cuanto más nos sumergimos en la palabra, más nuestras oraciones ganan dirección y poder, porque comienzan a resonar con la voluntad del propio Creador. Mira un ejemplo práctico, alguien que vive con ansiedad puede orar pidiendo simplemente que todos los problemas desaparezcan, pero al estudiar Filipenses 4:6-7, descubre que Dios no prometió quitar todas las dificultades, sino conceder paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de ellas. Eso cambia por completo la forma de orar, porque la persona deja de clamar solo por escape y pasa a buscar fuerza para enfrentar con fe. La oración, en ese sentido, no es un atajo para evitar procesos, sino un puente para atravesarlos con madurez espiritual. El Espíritu Santo actúa como el guía que nos recuerda lo que está escrito, trayendo claridad para que no pidamos solamente lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos. Y allí sucede el milagro, cuando la oración deja de estar centrada en el yo y pasa a estar centrada en Dios.
Entonces la alabanza fluye espontáneamente, incluso en medio de las luchas, y la adoración se vuelve un estilo de vida, no solo un canto de domingo. Quizá una de las razones más desafiantes al lidiar con la ausencia de respuesta sea el tiempo de Dios. Vivimos en una era inmediatista, todo es instantáneo, desde el café que está listo en segundos hasta el pedido que llega el mismo día. Terminamos llevando ese mismo ritmo a la vida espiritual y olvidamos que Dios no está limitado por nuestro reloj. La oración no es una aplicación de repartos donde pedimos y esperamos recibir en minutos, la oración es una siembra. Quien siembra sabe que debe esperar la estación adecuada para cosechar. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, Marta y María ya estaban decepcionadas porque creían que él había llegado demasiado tarde. Pero la verdad es que él nunca llega tarde, porque su tiempo es perfecto. Muchas veces, lo que parece demora es en realidad preparación. El Espíritu Santo usa ese tiempo de espera para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y enseñarnos a depender. ¿Un ejemplo práctico? Imagina a alguien pidiendo insistentemente un ascenso en el trabajo. Puede llegar, sí, pero si llega demasiado pronto, sin preparación, el peso de la responsabilidad puede aplastar en lugar de bendecir. Entonces Dios, en su amor, retrasa la respuesta para que, cuando llegue, sea duradera y no pasajera. Este proceso duele, pero también es un milagro en construcción, porque transforma a quien pide incluso antes de que llegue la respuesta. Por eso, en lugar de desistir, necesitamos aprender a orar con paciencia, manteniendo el corazón firme en la fe, sostenido por la alabanza y la adoración diarias. Al fin y al cabo, cuando entendemos que cada silencio, cada no y cada demora tienen un propósito mayor, la oración deja de ser motivo de frustración y pasa a ser fuente de confianza y esperanza para los días por venir. Orar de la manera correcta comienza con entender que la oración no es solo pedir o quejarse, sino entrar en comunión con Dios de forma sincera y transparente. Jesús nos enseñó a orar diciendo, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, Mt 6 y 10, mostrando que el foco no debe ser nuestro ego ni nuestros deseos inmediatos, sino la voluntad del Padre. Para practicarlo, es esencial crear momentos de silencio e intimidad, donde el corazón se abre sin prisa y sin máscaras. Imagina, por ejemplo, despertarte 15 minutos antes que el resto de la casa, encender una vela, o simplemente cerrar los ojos y respirar profundamente mientras, en tu interior, te conectas con el Espíritu Santo, agradeces por el nuevo día, pides dirección y permites que Él hable a tu corazón. En este proceso, no se trata de decir muchas palabras, sino de cultivar presencia. Al hacerlo diariamente, la oración se convierte en una herramienta poderosa de transformación, porque, poco a poco, la persona deja de intentar controlar la vida y pasa a confiar más en Dios. Además, la Biblia enseña que la fe es fundamental en la oración. La fe no es solo creer que Dios puede actuar, sino confiar en que Él siempre actúa en el momento justo y de la mejor manera. Un ejemplo práctico es la intercesión por alguien enfermo. Orar correctamente no significa insistir en una petición específica, sino entregar a esa persona en las manos de Dios, alabar por su vida y adorar la fidelidad de Jesús incluso antes de ver cualquier milagro concreto. Ese es el tipo de oración que no solo transforma circunstancias externas, sino que fortalece interiormente, volviendo a quien ora más paciente, más confiado y más consciente de la presencia divina en todo momento. Otro punto central de cómo orar correctamente es la combinación entre gratitud, confesión, intercesión y adoración. Muchos cristianos olvidan que agradecer y adorar son tan importantes como pedir y, en la práctica, ese cambio de enfoque transforma la vida espiritual. Piensa en la oración como una comida completa, pedir es el plato principal, pero la gratitud y la adoración son los condimentos que dan sabor y hacen la experiencia más nutritiva. Un ejemplo práctico es comenzar la oración enumerando bendiciones diarias, incluso cosas sencillas, como el aire que respiramos o la familia que nos rodea, y solo después expresar peticiones, intercediendo por otras personas. La confesión también cumple un papel esencial, pues limpiar el corazón de cargas y errores permite que la fe fluya libremente, sin obstáculos. Jesús mostró que, al purificar el corazón, la oración gana poder, porque es una entrega sincera y no una formalidad. Además, la intercesión es una forma de vivir la fe de manera altruista, entendiendo que el milagro no es solo para nosotros, sino también para aquellos a quienes amamos. Orar por otros fortalece nuestra conexión con el Espíritu Santo, porque nos volvemos canales de bendición, de alabanza y de adoración que se extienden más allá de nuestro propio mundo.
Esta práctica transforma la manera en que vemos la oración, ya no como un acto aislado, sino como un estilo de vida, donde cada pensamiento, cada gesto y cada palabra pasan a reflejar la fe activa en Jesús y en su voluntad perfecta. Por último, orar de la manera correcta implica confianza plena en la soberanía de Dios, valentía para obedecer y paciencia para esperar, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Es común que, a lo largo de la vida, enfrentemos momentos de duda o frustración, pero quienes aprenden a orar correctamente perciben que cada respuesta, o silencio, tiene un propósito. Un ejemplo práctico: alguien desea recibir una orientación financiera, pero al orar, siente en el corazón que debe esperar, estudiar y trabajar con humildad, en lugar de buscar atajos o decisiones impulsivas. En ese proceso, la oración actúa como catalizador de la transformación interior. Mientras espera, la persona desarrolla fe, paciencia, gratitud y sabiduría, y el milagro ocurre primero dentro del corazón antes de manifestarse externamente. La adoración y la alabanza continuas fortalecen la conexión con el Espíritu Santo, quien orienta, consuela e inspira, trayendo ideas que muchas veces no percibimos solos. Además, la oración correcta crea una intimidad real con Dios, permitiendo que cualquier circunstancia sea enfrentada con valentía, esperanza y serenidad, porque el corazón está alineado con la voluntad divina. Y a medida que alguien practica esta forma de orar, percibe que la vida espiritual se vuelve más rica, más profunda, más llena de propósito y de paz, mostrando que la verdadera victoria no está solo en las respuestas visibles, sino en la transformación que ocurre en el interior. Así aprende la persona que orar correctamente no es un acto aislado, sino un estilo de vida, una comunión constante con Dios, llena de fe, milagros, alabanza y adoración. Ahora que comprendiste el verdadero poder de la oración y cómo conectarte profundamente con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo, queda la pregunta: ¿vas a seguir orando de forma mecánica, esperando milagros sin entender la verdadera esencia de la fe, o vas a aplicar todo lo que aprendiste hoy y transformar tu vida espiritual de adentro hacia afuera? Piensa en los últimos momentos en los que te sentiste frustrado por no ver respuestas. ¿Oraste con un corazón sincero, buscando la voluntad de Dios, o solo pediste por conveniencia, sin abrir espacio para escuchar lo que Él quería enseñarte? La Biblia es clara: la oración verdadera implica gratitud, humildad, intercesión y adoración. Y es justamente al vivir esta práctica a diario, incluso ante el silencio o las dificultades, que comenzarás a percibir cambios reales, no solo en las respuestas externas, sino en la transformación de tu corazón. Quiero desafiarte a experimentar esto en los próximos días. Reserva momentos específicos para orar de manera profunda, lee pasajes de la Biblia que alimenten tu fe, realiza actos de alabanza y adoración, y observa cómo el Espíritu Santo empieza a guiar tus decisiones. Y mientras lo aplicas, reflexiona conmigo: ¿cuántos milagros están pasando desapercibidos porque no prestamos atención a la forma en que oramos? ¿Cuántas oportunidades de cambio interior dejamos escapar por esperar respuestas inmediatas? Quiero saber, ¿vas a seguir como antes o vas a asumir de verdad esta práctica de oración transformadora? Deja en los comentarios tus experiencias, comparte dudas o testimonios de milagros que ya hayas presenciado, porque juntos podemos aprender y crecer en la fe. Y si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido que profundizará tu vida espiritual, suscríbete al canal y activa las notificaciones, así no te pierdes ninguna enseñanza sobre oración, alabanza, adoración y milagros en la práctica.